Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradeceros vuestra asistencia y hoy vamos a tratar el tema de stroke en la época del COVID, y para ello tenemos a Marc Ribó, que nos va a hablar de su experiencia en Cataluña, específicamente en el Valle de Hebrón. Ya sabéis que es una de las partes de las zonas de España candentes con el tema de la pandemia. Y pues nada, vamos a empezar. Pedro, puedes hacer una breve introducción y ya comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al segundo seminario, segundo webinar de CILAM. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes en estos momentos difíciles. Por sobre todas las cosas, quiero agradecerle personalmente a nombre de la sociedad, a Marc, realmente su gentileza de participar con nosotros con poco aviso. Marc, ustedes lo conocen todos, es un neurólogo intervencionista de Valle de Hebrón, en Barcelona. Ha trabajado mucho en stroke, ha trabajado mucho con investigación, en flujo de trabajo en telemedicina, prehospitalarios e intrahospitalarios. Así que lo tenemos aquí un poco para que por suerte o por desgracia, ellos pasaron por esta experiencia primero y Latinoamérica está comenzando en la ola. Todavía en la mayoría de los países todavía no llegaron a su pico, así que podemos aprender muchísimo de ustedes. Marc, gracias otra vez y el podio es todo tuyo. Muy bien, pues no, encantado de aceptar la invitación. Voy a tratar de compartir la pantalla. Un segundo. Ahí está. Pues como os decía, encantado de aceptar la invitación. De compartir estas semanas tan desastrosas que hemos pasado, y como os decía, pues parece que lo peor ha pasado y nos estamos recuperando. Una primera única diapositiva para recordar el ámbito sanitario en el que trabajo. En Cataluña somos 7,5 millones de habitantes, hay unos 14.000 ictus al año. Los tratamos en 6 Comprehensive Stroke Centers, centros terciarios, 26 unidades de ictus menores, Primary Stroke Centers, y dos centros que hacen trombectomías, digamos, de 8 a 5. Estamos muy bien organizados y como decías, pues nos conocen por los registros que tenemos y la calidad del registro de datos. Y por eso hemos podido hacer un estudio que os presentaré ahora, en el que se puede ver el impacto en números que hemos tenido en nuestra zona a raíz de esta epidemia. El primer caso ingresado en nuestro hospital, al menos conocido, fue el 2 de marzo. Parece que ahora hay estudios que dicen que antes hubieron casos y no fueron detectados o considerados como tal. Probablemente ha sido uno de los motivos de la expansión tan rápida y dañina de la enfermedad. Y en España se declaró el confinamiento de todos en el domicilio unas 2 semanas después, el día 14 de marzo. Desde entonces tenemos pues al presidente pues casi prácticamente todos los días en la televisión, y tampoco se ha escapado, como en la mayoría de los sitios, de pues críticas a su gestión. No entraré en si son fundamentadas o no, pero a todos se nos está haciendo muy largo este confinamiento, que, pues para vuestra información, mañana vamos a entrar en una nueva fase, una primera fase de desescalada, y nos van a permitir salir algunas horas más a la calle a pasear o a hacer ejercicio. Entonces estamos en esa fase. Para compararnos con otras regiones del mundo, veis a Cataluña en amarillo, pues bueno, no tan mal como el área de Nueva York, parece. Algo mejor que el área de Madrid,
Pero bueno, básicamente esa ha sido una de las zonas más golpeadas y sobre todo el ascenso ha sido muy rápido. No logramos frenar el ascenso muy rápido de la curva. Entonces os voy a presentar, bueno, antes de eso, según las predicciones, que parece que se están cumpliendo porque las voy siguiendo, el número de muertos en nuestro entorno se está frenando y parece que nos queda más o menos una semana o 10 días en el que el aumento de muertes va a ser significativo y luego la curva realmente de mortalidad, si se cumplen estas predicciones y no hay rebrotes, se va a aplanar básicamente. Esperemos que esta predicción que os estoy enseñando aquí, mostrando, sea cierta. Estos ya son datos de nuestro hospital, en el que una buena cosa de la gestión, de la administración de nuestro hospital es que diariamente ofrecen una rueda de prensa, una sesión para todo el staff, para todo el personal del hospital online, en la que se da la información del día, los planes para los días siguientes y permite que todo el personal esté informado de lo que pasa. Y nos ofrecen curvas como las que veis en azul, el número de ingresos en el hospital en camas normales, y en amarillo son las camas de terapia intensiva que están ocupadas. En modo informativo, aproximadamente, estas líneas marcan el número total de camas que hay disponibles en nuestro hospital, de críticos y normales, y veis que hemos alcanzado y sobrepasado el número normal. Y ahora os explicaré cómo se ha gestionado esto, pero a medida que el hospital, y tal como estaba previsto, se iba llenando paulatinamente de pacientes con COVID, una de las cosas que hizo, se duplicó y triplicó la capacidad de la UCI, creando nuevas unidades de terapia intensiva. Básicamente, lo que pasó con el servicio de neurología pasó con todos los servicios. Se intentó que la mayoría de los especialistas se quedasen en casa y estuviesen minimizar el contacto con los pacientes. De hecho, lo que sí hicimos es que muchos neurólogos han cambiado durante estas semanas, sobre todo los más jóvenes, su práctica habitual y han pasado a formar parte de lo que llamamos equipos de COVID, tratando a pacientes sin patología neurológica, digamos, ingresados por el COVID. Todo el hospital acabó convirtiéndose en COVID positivo, excepto una pequeña zona que es la unidad de ictus, logramos, y además parte de la unidad coronaria. Son las dos únicas zonas del hospital que se mantuvieron como no COVID. Ante la falta de camas, pues se habilitaron un hotel cercano también como hospital, se transformó en hospital, y este fue llenándose también de pacientes COVID, y una instalación deportiva que hay justo delante, que también se habilitaron 300 camas y que también parcialmente se ha ocupado con pacientes COVID positivos. En esta situación, cuando llegamos a esta situación, en este pico que duró 2 o 3 o 4 semanas, una de las cosas que vimos es que los pacientes con COVID, que también tenían un ictus, pues dejaban de beneficiarse de uno de los principales medidas efectivas para el ictus, que es el ingreso en una unidad de ictus estructurada, donde puedan beneficiarse de una enfermería especializada, de una rehabilitación precoz y de todo eso. Estaban diseminados por todo el hospital en esta situación bastante cercana al desorden, sino al caos en algún momento. Los ictus pues se confundían con todo el resto de pacientes, y trasladamos esta queja o
preocupación a la administración y se trató en la medida de lo posible digamos, se consiguió que poner en una misma zona geográfica del hospital, dentro de la zona COVID, a los pacientes con ictus. Es decir, duplicar la stroke unit, de manera que también mandamos a otro neurólogo ahí, y así los pacientes, tuviesen o no COVID, si tenían un ictus, podían beneficiarse de estar ingresados en una stroke unit. Uno de los problemas principales en que nos enfrentamos en el día a día es que el hospital se cerró absolutamente a todo lo que son visitas de familiares y únicamente podían entrar los profesionales del hospital, o pueden todavía entrar los profesionales del hospital y los pacientes. Esto dificulta mucho toda la labor de información y de tratar a los pacientes, a pesar de que se realizan, o cuando la enfermería tiene tiempo, organizan videoconferencias entre el paciente y la familia. Esto pues intentan hacerlo siempre que pueden. Y hemos pasado a utilizar medios digitales para pedir consentimientos informados, para informar a las familias mediante teléfono, videoconferencia, o enviar una herramienta que tenemos para el seguimiento de los pacientes mediante una aplicación que también permite enviar consentimientos informados y firmarlos a distancia. Pero probablemente... si estáis en la misma situación, pues habréis visto lo difícil que es la situación en que un paciente se deteriora, está solo y muere sin estar acompañado y sin que la familia pueda hacerse cargo de él o pasar con él las últimas horas. Son situaciones realmente estresantes para todos, sobre todo para el paciente y la familia. Y esperamos que pronto se pueda relajar un poco esta política y permitir las visitas en el hospital. Otro de los problemas con los que nos enfrentamos, sobre todo al principio, en el que había cierta falta de medidas de protección para el personal, era el temor a que la mayoría del personal cayese contagiado por el COVID. Progresivamente se fue solucionando el problema de las medidas de protección, pero la administración del hospital pues da periódicamente datos sobre el porcentaje del personal que ha sido contagiado. Veis que en total está sobre el 10% del personal, 9% hace unos días, pero ahora está sobre el 10%. El colectivo más expuesto es la enfermería, que llega a un 15%, y también han habido situaciones de problemas en algunas unidades en que la mayoría del personal pues estaba de baja por estar infectado, y esto ha generado tensiones y disfunción en la unidad de ictus. Por ejemplo, hemos tenido varias personal de enfermería infectado, de baja, y ha supuesto un problema. Ahora os voy a presentar un estudio que realizamos junto con nuestro fellow Álvaro García Tornel, en el que para medir bien el impacto sobre estas primeras 6 semanas de la pandemia, todos teníamos una impresión de que se aumentan los pacientes graves, llegan más tarde. Bueno, quisimos confirmarlo con números reales y hicimos un estudio pues, comparando estas 6 primeras semanas, todos los códigos ictus que han llegado a nuestro hospital, y los comparamos con el año anterior, con las 6 semanas correspondientes al año 2019, y esto es lo que vimos. Aquí veis en verde cómo hay una caída progresiva del número de consultas por ictus en nuestro hospital, como cayeron, y sobre todo a partir de la segunda semana, que es cuando se declara el confinamiento en el hospital. A partir de entonces hay una clara caída del número de pacientes que consultan por un ictus. Veis que el número de ictus que son COVID positivos, aquí en este gráfico, en estas 6 semanas fueron 16, hoy hemos hecho un recuento y llegan a 24. Tampoco son tantos los pacientes que tienen las dos
patologías, pero la disfunción es tremenda sobre todos los pacientes, como vais a ir pudiendo ver, y sobre todo a partir de el peor momento que fue la segunda semana. Aquí veis lo que es la gravedad del ictus al ingreso, en el momento de consultar, como también, de nuevo, a partir de la segunda semana, estamos ingresando, viendo pacientes más graves, pero esto no es justamente porque vienen más pacientes más graves, sino por lo contrario, porque están llegando menos pacientes leves. Y eso lo veréis luego. Los pacientes con COVID y ictus normalmente son pacientes muy graves, la combinación es francamente mala, y la mayoría, como veis, tendrán un pronóstico muy malo. El resto de los pacientes, sin embargo, se comportan más o menos igual. Una de las diferencias notables es que llegan muchos menos pacientes por sus medios propios. Parece que la gente tiene terror a venir, como es lógico, tiene terror a venir al hospital. El hospital se ve como una zona infectada de alto riesgo y sobre todo si tienes un ictus menor o una IT, intentas por todos los medios no consultar y no acudir al hospital. Los ictus graves siguen llegando igual, ahora veréis. Aquí veis de nuevo un poco lo mismo. Básicamente hay una disminución de los TIAs y ictus minor han llegado a la mitad durante estas 6 semanas, y dentro de los ictus isquémicos pues sí que hay una mayor proporción de pacientes con large vessel oclusión de gran vaso. Como teníamos esta percepción, una de las cosas que hicimos durante el pico de la pandemia es acudir a los medios, a la prensa digital, a la televisión, para advertir a la población de que no debían dejar de consultar si tenían un síntoma, aunque fuese leve, pero además hay que habilitar dentro del hospital un circuito que permita atender a estos pacientes de forma segura, o todo lo segura que se pueda, y, digamos, preservándolos de las zonas COVID en las que se pudieran contagiar. Entonces, es una doble labor. Una, pues concienciar a la población de que no hay que dejar de consultar, no hay que dejar de acudir, que los hospitales no tienen por qué ser un sitio donde seguro uno se va a contagiar y donde te puedan seguir atendiendo a pesar de que no tengas síntomas de COVID. Eso creo que lo hemos podido lograr, está normalizando el flujo de pacientes que nos llegan. En cuanto al número de pacientes graves y que requieren tratamientos de reperfusión, pues de nuevo, no hemos visto diferencias en el número entre el año anterior y este. Existe el mismo número de pacientes, tanto que reciben trombectomía como tratamiento endovenoso, trombolítico. Lo que sí que hemos visto mucho y nos fijamos y tenemos una controversia sobre la utilidad de esta medida en nuestro protocolo de imagen. Cuando llega un paciente, pues incluimos normalmente un angiotac desde el arco aórtico que nos permite ver, bueno, el estado de los vasos y, bueno, pues a raíz de esta epidemia, pues nos fijamos en el parénquima pulmonar, vemos estas neumonías terribles muchas veces. Esto nos orienta, sobre todo, bueno, prácticamente nos da la seguridad de que este paciente tiene COVID. En algunos casos, infiltrados menores, como este que podéis ver aquí, pues también acabaron dándonos la pista de que este es un paciente COVID positivo. En todo caso, la controversia que tenemos dentro del equipo es que si es necesario o no hacer un cribaje del tracto torácico de todos los códigos ictus, puesto que si no se ve nada, tampoco, si no se ven estos infiltrados, no hay ninguna garantía de que el paciente no tenga la enfermedad, y de todas maneras hay que esperar el resultado de la PCR para levantar las medidas de aislamiento estricto o llevar al paciente a una zona, a un área no COVID del hospital. Bueno, siempre ayuda tener una sospecha diagnóstica antes, más precoz, justo en el momento del ingreso, mediante el TAC torácico, pero
pero no nos estamos poniendo de acuerdo en si es una medida que hay que hacer a todos los pacientes cuando llegan, aprovechando que ya están en la sala del TAC o no. Lo que sí tenemos todos es protegidos nuestros celulares en bolsas o celofán para evitar contagios. Otra de las características que hemos visto en nuestros pacientes es que llegan más tarde, como veréis, y además ha aumentado o se ha duplicado la proporción de pacientes que están llegando al hospital con ASPEX bajos. Estamos viendo estos días, o hemos visto muchos más pacientes que llegan con un ASPEX muy bajo, cosa que en nuestro sistema, que habitualmente prehospitalario es muy eficiente, llegan rápido los pacientes, se identifican rápido, llegan rápido. No es habitual que veamos pacientes con un ASPEX de 4 o 5, y estos días lo estamos viendo con mucha mayor frecuencia, tanto en los pacientes con COVID como no COVID, los negativos, pero sobre todo en los que tienen las dos patologías. El impacto de esta disfunción y del confinamiento en casa, pues sobre todo se ve en el ámbito prehospitalario, en que puesto que probablemente hay más pacientes solos en el domicilio o se tarda más en identificarlos, el tiempo desde el último momento, el last time seen well, el último momento que se vio bien al paciente hasta que se activa el sistema de emergencias es bastante más largo en promedio durante la epidemia, sobre todo de nuevo después de la segunda semana. Y veis que también hay una disfunción dentro del hospital. Todas las medidas de aislamiento ante un paciente en el que no se sabe si está infectado o no, pues han producido que alarguemos nuestros tiempos de inicio de tratamiento tanto endovenoso como en la punción femoral en los que han recibido trombectomía. Y esto, pues bueno, es inevitable, tenemos que protegernos, el hospital no funciona internamente tan bien como de costumbre y hay mucho más volumen de pacientes también, no de ictus, en general, y esto crea una disfunción. Luego veis en los pacientes que recibieron trombectomía, pues un incremento claro de los tiempos, y eso no afecta solo a los pacientes COVID, sino también a aquellos que no lo son. Es decir, que el COVID afecta de forma indirecta a todo el sistema. Las evoluciones de los pacientes también han sido peores este año, obviamente, por todos estos factores, por la combinación con el COVID, por los retrasos que estamos experimentando. Hay el NIH a las 24 horas es del doble, de 2 a 4, pero sobre todo los pacientes con COVID tienen una evolución muy, muy mala. La combinación stroke y COVID suele ser fatal. Y la mortalidad también es muy alta, tanto, bueno, y entonces luego podemos discutir la relación de causalidad entre COVID y stroke, en qué casos es meramente una coincidencia de las dos enfermedades y en qué casos pues el COVID puede ser el causante. Eso lo podemos discutir al final, pero lo que sí que hemos visto es que tener una infección por SARS-CoV-2 es un predictor independiente de mortalidad, y que tener un ictus, aunque no tengas un SARS-CoV-2, en este periodo de 2020 ha sido un predictor independiente de mortalidad por la disfunción que se ha causado a todo el sistema. Respecto a lo que es estrictamente en la sala de angiografía, pues bueno, si habéis tenido la oportunidad de atender a un paciente en la sala, pues sabéis que habréis visto que lo difícil que es, lo pesado que son todas estas medidas, realizar un caso en estas condiciones de protección extrema. También podemos hablar de ello al final.
En nuestra experiencia, de nuevo, no hemos visto, sin embargo, que incremente los problemas de los pacientes que han recibido una trombectomía en cuanto a la transformación hemorrágica, aunque, mira, como podéis ver aquí en este periodo de tiempo, en las 2 o 3 semanas peores, realizamos 16 trombectomías, la mitad de ellas fueron en pacientes COVID, y en los primeros días murieron 5, aunque ninguno directamente por el ictus, sí por trastornos causados respiratorios o sistémicos por la infección. Es decir, que cuando, en mi opinión, los pacientes en los que el COVID puede tener una relación causal sobre el ictus están en un estado tan avanzado de la enfermedad, con fallos sistémicos generalizados, que el ictus sí es un problema mayor, pero tienen otros muchos problemas igual de importantes y acaban falleciendo muy a menudo. Tanto es así que en algunos casos creemos que en los que existe la coinfección con el ictus, hay que replantearse la indicación de trombectomía, porque van a tener, la mayoría de ellos, un pronóstico fatal. Estas son mis conclusiones. La epidemia ha sido un desastre aquí y en muchos otros lugares. Ha causado daños colaterales a todo lo que es el management del ictus, con los retrasos prehospitalarios e intrahospitalarios. El confinamiento en casa también seguro que tiene un efecto negativo en la identificación precoz de estos pacientes. Lo mismo también sabemos que ha pasado en otras emergencias vasculares, y hemos tratado de intervenir a los diferentes niveles para tratar de balancear estos efectos tan malos. Afortunadamente, parece que en este momento aquí todo está yendo mejor, está volviendo lentamente a la normalidad. Todavía no estamos pudiendo hacer casos programados. Una cosa que creo que no he dicho es que, bueno, obviamente se dejaron de hacer casos programados en la sala de angio, sobre todo por no exponer a los profesionales y por la no disponibilidad de camas de UCI. Esos son los 2 principales motivos. Ahora estamos viendo qué vamos a tener que hacer en el futuro en cuanto a protocolos de test precoces o previos a los tratamientos no urgentes y a la disponibilidad de camas de UCI post-tratamiento, pero todavía no hemos llegado a este punto. Y aquí estamos. Y ahora, si queréis discutir aspectos específicos, pues encantado. Muchas gracias, Marc, espectacular. Te paso, Manel, ¿quieres conducir tú? ¿Quieres que hagamos las preguntas ahora o vemos lo de Fernando primero y luego hacemos todo junto? Manel. Bueno, si queréis podemos ver ahora, Fernando nos va a hacer una pequeña presentación de las guías aprobadas por la Sociedad Americana y publicadas en el Stroke estos días. Poquito tiempo, 2 o 3 minutos, y luego discutimos con Mar o valoramos todos los aspectos en relación con su exposición. Entonces, Fernando, cuando quieras. O sea que tengo que utilizar el share screen. Sí. Discúlpenme porque no tengo experiencia en esta. Abajo de todo. Te lo ponemos nosotros. Cuando te lo ponemos nosotros y tú comentas, te lo ponemos en pantalla. ¿Quién lo mueve? ¿Lo mueves tú entonces? Lo movemos nosotros de aquí, sí. Ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Primeramente, Marc, te agradecemos enormemente que hayas compartido tu experiencia con todo el grupo SILAN. Uno puede tener un concepto intuitivo de las modificaciones que la pandemia ha producido, pero tú lo has presentado de una manera extraordinaria e increíblemente bien resumida. La idea es que el miércoles pasado tuvimos la primera reunión de SILAN y fue formidable lo que sucedió, que desafortunadamente tuvimos que tener la pandemia para darnos cuenta de que nuestro grupo puede hacer esto en forma mucho más
seguida y enriquecimiento para todos nosotros. Pero dentro de lo que se discutió, hubo varias preguntas muy específicas de cómo se maneja el paciente desde que llegó, preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio, con anestesia, etcétera, que eran preguntas muy pertinentes y que, por supuesto, Marc, tú nos diste un aspecto global. Y yo consideré, cuando vi este artículo, lo vi ayer, y tiene un resumen desde que el paciente llega al hospital, cómo se maneja, pre, per y post, basado en una experiencia intervencionista, neurológica, neuroradiológica, etcétera. Y me pareció formidable de que los compartamos entre nosotros, no para seguirlas en forma perfecta, pero para tener una idea de cómo se ha manejado en forma concreta todos esos factores, Marc, que tú lo has hecho primero en forma refleja y posteriormente, por supuesto, lo has analizado y has empezado a tener una especie de estandarizar el proyecto. Pásame la otra, por favor. Entonces, aquí no puedo leer. No me podés mudar porque aquí, cambiar. Aquí tengo la pantalla y está, viste, ustedes tienen el problema también que está borrado, está superpuesta. Movelo para la izquierda, a ver. ¿Podés moverlo para la izquierda? A la izquierda está lo inglés y yo lo traduje rápidamente y va a haber errores de traducción, pero no importa, el concepto está ahí. ¿Ustedes pueden ver toda la pantalla? Sí. Sí, sí. Porque la traducción aquí yo la tengo cortada. Yo puedo sacar entonces... aquí metí la pata. Aquí está bien, perfecto. Gracias. Ok. Entonces estas son guías que yo se las acabo de mandar, las acabo de traducir. Perdón por la traducción, compañeros, porque el error fue mío y de Google y no tuve tiempo como lo hice ahora de mañana, pero el concepto está claro. Y entonces se comienza con, primero, el cuidado prehospitalario del paciente. Y dicen, aquí se me cubre, Marc, lo te tengo acá arriba. Ahora sí. Acá dice, y entonces están las distintas guías. Dice, todos los pacientes con accidente cerebrovascular deben ser evaluados por síntomas de COVID, incluidos los contactos potenciales. Segundo, si hay un caso positivo, este paciente debe usar una máscara quirúrgica y colocarse de forma aislada en una sala de presión negativa. Si la telecomunicación, teléfono y video están disponibles, debe utilizarse. Debe identificarse el número mínimo de personas necesarias para cuidar al paciente y usar la protección necesaria para cualquier contacto con el mismo. Si hay síntomas pulmonares, se considera la tomografía computarizada, lo que tú decías, Marc, se considera la tomografía computarizada de tórax sin contraste al mismo tiempo que la tomografía computarizada de cabeza y cuello, siempre que esta adición no tenga un retraso de más de 5 minutos. ¿Qué retraso tiene el tuyo, Marc? No, ninguno, porque, bueno, 1 o 2, porque es en el mismo acto del TAC, cerebral, vaya. No. Ok, perfecto. Si el paciente es recibido en transferencia de otro hospital y ya volvió de radiología, la TC de tórax no debe realizarse antes de la terapia de reperfusión. Es una de las guías. O sea, primero la terapia y después la tomografía de tórax. Si llega transferido de un hospital a otro. Sí, yo entiendo
Que exactamente eso, que no cause un retraso hacer esta exploración en ningún caso, porque no es nada concluyente. Exacto, ok. Se debe considerar el pasaje directo a la suite de angiografía para pacientes estables con síntomas de accidente cerebrovascular dentro de las 24 horas que son transferidos de otros hospitales con tiempo desde la última imagen dentro de las 2 horas y aspect mayor de 7. Son guías que yo las puse sino para discutir en forma global, por eso es en relación al prehospitalario, cómo se maneja ahí, qué es lo que se debe hacer, etc. Y después el consentimiento del procedimiento. Si el paciente no puede dar su consentimiento, el representante legalmente autorizado debe dar su consentimiento por el paciente. Se debe obtener el consentimiento de 2 médicos de emergencia si el representante legal no está disponible. Eso son por razones médico-legales, ¿no? Es lo que se hace. Si el paciente está de acuerdo, se puede realizar el consentimiento verbal del procedimiento con el testigo, incluso el consentimiento para la anestesia general. Si el paciente está de acuerdo, realice el consentimiento verbal del poder de atención médica con un testigo. Eso es en 3 minutos. Preparación de la vía aérea. Esa es una otra pregunta que sucedió el miércoles, que debe haber muchas maneras, pero esta es la guía que esta sociedad recomienda. El anestesiólogo debe ser alertado temprano cuando un paciente llega con el diagnóstico o es sospechoso de un COVID-19. Considere la sedación consciente como primera línea si el paciente es estable, o sea, no lo ponga en anestesia general. Discuta si debe haber un glidoscopio, perdone mi ignorancia, no sé lo que quiere decir glidoscopio, dedicado a COVID, listo en la sala de angio en caso de que el paciente se deteriore. En un paciente considerado con deterioro de las vías respiratorias, ortopnea, taquipnea o dificultad respiratoria en posición horizontal o alto requerimiento de oxígeno, la incapacidad para proteger las vías respiratorias, vómitos, paciente agitado o no cooperable, se prefiere la intubación temprana y controlada. Discuta dónde se intuban los pacientes si necesitan intubación, sala de presión negativa antes de llegar a la sala de angiografía o en la mesa de angiografía. Todo depende del anestesiólogo. ¿Cómo es el caso tuyo, Mark? Sí, en la sala de angiografía no tenemos una sala de presión negativa, pero lo que sí estoy de acuerdo es que hay que discutir antes y tener estos protocolos ya preparados, en la medida de lo posible no improvisar cuando llega un nuevo paciente. Exacto. Ok, continúo. Preparación de la sala de trombectomía. O sea que esos son detalles prácticos que están complementando tu presentación, Mark. Porque esto posiblemente tú lo has hecho y entonces esto es importante para discutirlo con aquellos como nosotros que no tenemos la experiencia que tú tienes. Y estas son preguntas específicas que se hicieron. Preparación de la sala de trombectomía antes de llegada del paciente. Retire todos los objetos o artículos innecesarios en la suite de angio para minimizar la necesidad que el equipo de postoperatorio tenga que limpiar el procedimiento, o sea, delantales de plomo que no se utilizan, todo lo que no sea... Exacto. Eso hacemos, todo fuera, todas las superficies que puedan estar lisas, las dejamos lisas, no, que haya la mínima cosas en contacto expuestas. Perfecto. Cubre los artículos... Perdón. Perdón, sigue. Sí. Cubra los artículos en exposición con plásticos o quítelos. Prepare todos los elementos del procedimiento en la sala antes de la llegada del paciente. Medicamentos, dispositivos, detectores, pedales con plástico, bolsas, etc. Para minimizar el tiempo del paciente en la sala, proteger el equipo de la sala
y evitar que se rompan los elementos de exfoliantes, todo lo que se pueda deteriorar. Cubra los gabinetes del armario con materiales antes de que el paciente ingrese a la habitación. Haga que el personal de chequeo y observación, o sea, que ya que están observando y tomando, se pongan su bata y equipo de protección, porque aparentemente algunos observan sin protegerse. Exacto. Se deben utilizar guantes dobles, una máscara facial, máscara 95 en pacientes con sospecha de COVID-19 o pacientes positivos, cubierta de zapatos y todos engranajes protectores que deberían ser utilizados. Los protectores de plomo colgantes y los protectores de plomo de pie deben usarse como otra capa de protección para el intervencionista. Tengan desinfectante para las manos cerca de las puertas que entran o salen de la sala de angiografía o de recuperación. Planifique un área para colocar el teléfono y localizador del intervencionista antes que entre a la sala de control. Todo esto lo hacemos, es obviamente muy pesado. Cubrimos todos los gabinetes, los armarios, retiramos todo lo que no sea indispensable, usamos doble guante, nos colocamos unas gafas, una máscara, un protector facial, la mascarilla N95. Al paciente hay que tener en cuenta cuál se le coloca al paciente, porque hay algunas que solo filtran de salida. Entonces, el paciente hay que asegurarnos que lleva una mascarilla que filtra lo que él respira y no solo lo que, bueno, ya me entendéis, ¿no? Que filtre el virus en las dos direcciones. Y sí, efectivamente, todo eso retrasa el procedimiento. En algunos de los procedimientos tuvimos que, por lo pesado que es, la falta de aire que teníamos, tanto mi asistente como yo, tuvimos que parar 5 minutos a respirar porque no era insostenible eso, seguramente porque no teníamos experiencia. O sea, es muy pesado. Sí. No, claro. Continúo. Terapia post-trombectomía. Debe haber un retraso de 30 minutos antes de que el personal de limpieza limpie la habitación para permitir que la habitación se ventile. El paciente debe ser extubado en una sala de presión negativa una vez que cumpla con los criterios requeridos. Posponer o retrasar todas las pruebas, excepto las absolutamente necesarias para el paciente hasta que se descarte el COVID-19 para proteger al personal, equipo de protección y prevenir el tráfico del virus. La comunicación con la familia es importante, ya que los derechos de visita pueden estar restringidos. Esto puede hacerse por teléfono. Al hacer los rounds en la sala de pacientes hospitalizados, los pacientes en contacto o con preocupación de COVID deben colocarse al final de los rounds para evitar la propagación involuntaria del virus a pacientes que no estén bajo precaución, suponiendo que estos pacientes sean médicamente estables. Si un proveedor le dice, si un intervencionista desarrolla síntomas de tos, fiebre o dificultad para respirar, debe tener el testing y una posible cuarentena según los protocolos locales. Intervención psicosocial. Cuando sea necesario, una evaluación de la salud mental de un paciente es importante para aliviar el impacto psicosocial debido a la COVID para un paciente que está aislado con un nuevo o recurrente diagnóstico de accidente cerebrovascular. Infórmense entre ustedes para aprender y mejorar la calidad. Cuidados posagudos. Considere la posibilidad de realizar una prueba para detectar COVID en un paciente que ya está en transición a un centro de atención posagudo para facilitar la transición de la atención. O sea, que esto que está establecido, que tú lo has hecho en muchas oportunidades, me pareció esencial de transmitirlo a aquellos que no lo han hecho. Porque aquí es un análisis
estandarizado de todos los aspectos que tú has aprendido, un paciente, otro paciente, de manera que complementa lo que tú has demostrado como que lo has hecho, todo el elemento personal, todos los problemas que tuviste, y entonces esto va a ayudar, me parece, a que esta estandarización simplifique y que objetive todos los aspectos que tú lo has pasado y que esto debe estar escrito en la pared de la entrada con letras mayúsculas para que el personal de limpieza, todo el mundo, inclusive el intervencionista, las lea todos los días y se las aprenda de memoria. Sí, una medida útil que hicimos es que hicimos un vídeo explicativo cómo el personal tiene que colocarse toda la protección y cómo retirarla, y lo distribuimos por WhatsApp entre todos. Esto creo que fue muy útil porque no es fácil seguir todas las indicaciones y no cometer algún error al protegerse y al desprotegerse. Claro. Esta información está en manos de José y de José Manuel y de Pedro. Sería interesante de poderla distribuirla a todos los miembros de SILAN, e inclusive tu vídeo, que es magnífico, es fundamental porque realmente es audiovisual. Sí. Te agradezco mucho, Mark, y espero que esto haya sido de utilidad. Gracias, Fernando. Creo que Manel quería comentar también acerca de las guías de SMIN, que también las tiene ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, bueno, comentar como cuando Fernando me envió las guías de la Sociedad Americana, ¿no? Pues que son exactamente igual que las guías del SMIN, que han sido publicadas hace una semana, ¿no? Son prácticamente las mismas, o sea que es una orientación y que luego dependerá de los protocolos de cada hospital. Bien, yo quería bueno, primero pues reiterarte la petición de Fernando, si nos permites colgar el vídeo en nuestra página de tu presentación, Marc, y lo que has comentado del programa de training con el personal de enfermería y con el personal sanitario, eso lo considero interesantísimo y que deberíamos de hacerlo en todos los centros hospitalarios. Yo creo que lo he visto, me parece que es lo mismo que presentó Tomaselo, ¿no? Pues, Más o seguramente, menos. trabajamos juntos, seguramente. Sí, por eso. Bien, desde luego te agradezco mucho la presentación porque creo que muy pocos hospitales tienen la experiencia que tenéis vosotros en este tema en relación con la pandemia, ¿no? Hemos hecho una encuesta que coincide exactamente con la encuesta en los resultados, con la encuesta hecha por el SMIN, ¿no? De la actividad de la trombectomía y de la actividad de la urgencia en la hemorragia subarachnoidea, y de forma general coinciden, y la disminución ha sido de un 70% de promedio, ¿no? Y vosotros, pues vuestra actividad, por lo que comentáis, ha sido más o menos igual que la del año pasado, ¿no? Los tratamientos de reperfusión, el resto, desde luego, no. Sí. Y bueno, creo que es muy importante lo que has dicho, ¿no? De las medidas, de los medios, ¿no? De que yo creo que eso que habéis hecho debiéramos de hacerlo todos, porque evidentemente de forma general la gente, como tú dices, tiene miedo de venir al hospital. Luego el personal sanitario de los hospitales distantes mantienen más al enfermo. El enfermo también se aguanta en casa y yo creo que por eso nos llegan muchos menos, no por otro motivo, porque la patología sigue estando ahí, ¿no? Bien, y luego quería hacerte una cuestión. Cuando hacéis reperfusión en estos pacientes del COVID, que evidentemente, como tú dices, van mal, ¿habéis encontrado que después de producirse la reperfusión de la extracción del trombo, se vuelva a trombosar o no? ¿Habéis encontrado algún caso? Porque, claro, comentan, ¿no?, de que si el COVID produce la coagulopatía o una disfunción endotelial, ¿no? Y claro, si eso sigue produciendo el trombo, pues la indicación de la trombectomía en estos pacientes debiéramos de meditarla muy bien, ¿no?
Sí, entonces aquí de nuevo intentaría distinguir, porque podría decir que sí o que no. Yo creo que hay casos bien diferentes, que lo he mencionado brevemente en mi exposición. Hay aquellos casos en que tienen un COVID leve, moderado, y que, pues por probabilidades, además van a tener un ictus, y esos pues se comportan como los ictus habituales. Luego, sí que hemos visto algunos casos en el que creemos que el COVID es un desencadenante, y me refiero a que yo he hecho un par de tratamientos agudos de oclusiones probablemente crónicas de carótida, que en el contexto de la hipoxemia el paciente desarrolla síntomas, y eso pues tampoco está relacionado con un trastorno de la coagulación. Y luego existen, yo sí que creo, una minoría de casos, pero de la que todo el mundo habla mucho, que son aquellos casos muy graves y muy floridos de COVID. Normalmente están intubados o a punto de serlo por causa respiratoria, y en el que probablemente pueda haber esta disfunción de coagulación, con trombos grandes, voluminosos. Yo no he visto, sí que he leído New England reciente de 5 casos de pacientes jóvenes con trombos malignos, digamos. Esto así tan claramente no lo he visto, pero sí que coincido que puede haber una minoría de casos en los que se ha debido el ictus a esta coagulopatía masiva, y ahí deberíamos, bueno, si podemos identificarlos, plantearnos o pensar 2 veces si realmente vale la pena hacer una trombectomía. Bien, muchas gracias, Marc. Tienes 5 preguntas ahí abajo, puedes pulsarlas y después participan. Me gustaría preguntarle a Marc si cambiaste en algo tu heparinización, tu anticoagulación durante el procedimiento. ¿Cambiaste algo o estás haciendo exactamente lo mismo? Y cuando terminas, porque veo que no tuviste hemorragias luego, en ningún caso. En ninguno de estos casos hemos tenido una transformación hemorrágica. No hemos cambiado el protocolo en cuanto a la heparinización de los ictus, que básicamente no los heparinizamos para hacer la trombectomía. De nuevo, quizás, bueno, espero no ver muchos más casos de estos, pero quizás en estos casos en los que son graves, podría ser buena idea planteárselo. Sí, es una buena pregunta, y es una opción que tiene sentido, en mi opinión. Pero solo en estos casos, en los que realmente es un estado grave de COVID. La segunda pregunta, ¿tuviste un caso de trombosis venosa cerebral? James informó 2 casos en la misma semana también en Nueva York. ¿Tú tuviste algún caso de trombosis o tuviste más casos de trombosis en la misma época que el año, trombosis venosa cerebral, que el año pasado? No hemos tenido más casos, hemos tenido un caso que una embarazada además. Entonces, claro, y otro caso en el que una paciente tenía un catéter en la yugular y un drenaje anómalo o venoso, y atribuimos el ictus vimos que se generó un trombo en la punta del catéter. Trombosis venosas sí que han habido, pero tampoco son una multitud de casos. Hemos hecho hoy el recuento. En nuestro hospital han ingresado más de 2.000 pacientes con COVID, y al final pues tenemos entre 20 y 30 COVID con ictus. Es decir, que si existe un incremento o una asociación causal, es en muy pocos casos. Manel, ¿tú quieres decir algo? Sí, no, vamos, yo no sé, ahí, Marc, ¿puedes ver las preguntas que te hacen ahí abajo? A ver. ¿Las lees? Oye, una pregunta. Cambios respecto a hemorragias cerebrales, la verdad es que no. Hemos teniendo el mismo número, eso lo hemos mirado. Retraso en la demanda de asistencia clínica en los pacientes con ictus hemorrágicos de supravenidades.
no hemos visto un cambio en el número. Bueno, o sea, ha habido un retraso en todo y una disfunción en el sistema en general, y que también puede ser que en las supracomunidades, pero tampoco es tan tiempo dependiente como el ictus isquémico, y tampoco sería tan decisivo en este caso. Pero sí, ha habido una disfunción en las semanas peores de todo el sistema. Polo, ¿tú querías hacer un comentario acerca de la misma pregunta? Sí, no, pero yo quería hacer una pregunta sobre todos los ponentes y toda la gente que está conectada ahora, ¿en algún hospital se están haciendo autopsias? Nosotros no. Porque con todos los pacientes que se han muerto, pero ya no hablo solo del accidente, del stroke, sino de pacientes con COVID, porque con todos los pacientes que están falleciendo en el mundo y que no se hagan autopsias, yo no lo entiendo. Polo, yo sé que en Nueva York, en la Universidad de Columbia, en el sistema de hospitales de Presbyterian, se están haciendo autopsias. Hubo una reunión hace 2 días con ASNR y una presentación muy interesante como la que tuvimos hoy sobre este tema, y ahí se dijo que van a tener resultados muy pronto, resultados de esas autopsias sobre esos pacientes. Vale, gracias. Sí, hola. Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Solamente 2 apuntes muy prácticos, ¿no? Uno, que sí se puede enfrentar la gente en general del mundo, ¿no? Porque no estamos hablando solo de Estados Unidos, Alemania y otros países. Y de hecho en España se han visto en algunas regiones que aquellos médicos que estaban habituados a trabajar con anestesia general en trombectomía, debido a la carencia de respiradores, se han visto obligados a trabajar sin anestesia general porque era imposible intubar a los pacientes. Quiero decir que es algo que hay que tener en la cabeza porque puede surgir. Y en cuanto a la pregunta de José Ignacio Gallego sobre el ictus hemorrágico, yo es lo que más hago ahora mismo. Lo que sí, yo mis últimas urgencias, de hecho, tuve la oportunidad de comentarlo con Pedro al principio de la crisis. Curiosamente, los 3 últimos pacientes de los últimos 15 días me han llegado en vasoespasmo arterial, que eso es la constatación del hecho de que el paciente se queda en casa hasta que definitivamente hace. Pero el tema del respirador es para tener muy bien en cuenta. Oye, Mar, ya te lo he escrito, muchas gracias por compartir tu... Encantado de saludarte y gracias. Manuel, nos queda un minuto. Sí, bien. Sí. Pedro. Es que hay aquí te hace una pregunta Aldo. Si la puedes leer ahí, Marc. Si se asocia el stroke en pacientes jóvenes sin comorbilidad previa al estado de hipersensibilidad con alguna interleucina en toda la cascada de citocinas, quizá a IL-6. ¿Qué te parece? A mí me parece lo que digo siempre cuando me preguntan, o sea, en algunos casos debe haber una asociación causal. En esta tormenta inflamatoria acaba afectando y causando un trastorno trombótico y un ictus, pero en nuestra experiencia son una minoría. Bueno, pues muy bien, vamos a... Manuel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Fernando? Sí. Estoy escuchando. Hola, Antonio. Hace tiempo que no nos vemos. Fernando, un placer oírte. Después existen preguntas aquí que no han podido ser contestadas, que deben ser evaluadas. Primeramente, las complicaciones vasculares trombóticas o por coagulopatía difusa. Son 2 elementos que no sabemos qué ocurre, pero que está en investigación intensa. Por lo tanto, en nuestro propio SILAN, yo diría de que para nuestro conocimiento, sí, pero no sé, o no se sabe, ¿por qué no? La pregunta de la etiología de la pandemia en relación a la coagulopatía, yo creo que tendría que haber unos 10 minutos de lo que se sabe, por qué se sabe y lo que se va a hacer. De manera que nosotros podemos enriquecernos como clínicos de tener un concepto biológico de lo que está aconteciendo. O sea, esa es la pregunta. Y el otro elemento que tenemos el privilegio de tener nuestros colegas de imagenología, de que haya una presentación del COVID imagenológico, para que nosotros tengamos
nos enriquecemos desde el punto de vista intervencionista de saber cuáles son aquellos factores que nosotros no vamos a leer, no nos vamos a preocupar porque no tenemos tiempo. Pero si vamos a hacer un webinar, podemos complementar entonces la parte imaginológica y la parte biológica de nuestras preguntas. ¿Qué les parece? Permíteme contestar la pregunta de Fernando. Muchas gracias por tu intervención, Fernando. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, es un tema que hemos venido hablando con Manel y con Roy, y tenemos preparado un seminario la semana siguiente, o cuando Manel considere prudente, y Pedro, en las semanas siguientes, sobre la parte diagnóstica de la enfermedad, en donde les podemos mostrar lo que estamos viendo todos desde la parte puramente diagnóstica, cómo afecta al cerebro. Y con respecto a la primera parte de tu intervención, hay dos teorías muy interesantes. Una, obviamente, es la de la cascada de citoquinas y cómo eso conlleva a una coagulopatía, muchas veces coagulopatía intravascular diseminada. Y la otra teoría muy interesante que salió en un artículo hace 2 semanas en The Lancet, del grupo de Zurich, es cómo se trata de una endotelitis, una infección, un compromiso directo del endotelio, y cómo el endotelio tiene receptores ACE2, que sabemos todos que la proteína spike del coronavirus interactúa con esa y crea toda esta cascada de efecto inflamatorio. Y lo que ellos ponen como hipótesis es que por eso es que tantos órganos se están viendo afectados, incluido los vasos, precisamente porque hay un daño endotelial. Eso hace que haya además más salida de líquido, se genera edema, etcétera, etcétera. Pero todo eso, como tú mencionas, lo queremos traer y poner todo junto en un webinar que sea enfocado al menos 10, 15 minutos a la parte de diagnóstico. No sé si nos escucha José, si él tiene algo diferente de Israel que nos puede agregar. José, ¿escuchas? Te escucho, Pedro. ¿Querés agregar algo? En realidad nuestra experiencia es muy parecida a lo que Marc ha dicho. La única ventaja y desventaja que hemos tenido acá es que en realidad hemos tenido mucho menos pacientes que los que en general se han reportado en otros países. Israel tiene una característica que está cercado de por sí, y las medidas de aislamiento social han sido muy efectivas. Pensá que en una población de 9 millones de habitantes han muerto solamente 200, es lo que está considerado un éxito a nivel de salud pública sin precedente en comparación a otros países. Por eso lo que hemos tenido como casos han sido muy limitados. Hemos tenido 4 casos solamente en pacientes COVID, con lo cual no tengo absolutamente nada que aportar. Bueno, gracias, José. La verdad que antes de pasarle a Manel para que cierre, aquí en el hemisferio sur se celebra hoy el Día del Trabajo, así que nosotros hemos disfrutado mucho de este webinar compartiendo este trabajo con ustedes. Gracias, Marc. Te paso, Manel. Muy bien, muchas gracias, Marc. Muchas gracias a todos. El próximo seminario pensábamos, y así lo hemos comentado, hacer sobre diagnóstico, ¿no? Y entonces, Carlos, haremos el viernes que viene el seminario sobre diagnóstico. Creo que nos hablará Juliana Borja, ¿no?, sobre los casos en Nueva York, y nos hablará también, Pedro, ¿quién es la otra persona? Persona Salvático, que quiere hablar de fisiopatología. Entonces dividiremos el webinar en dos partes, se hablarán las dos y discutiremos. ¿Vale? Estamos en contacto el lunes, determinamos ya cómo hacemos todo. ¿De acuerdo? Además es importante de que los miembros del CILAN manden sí, preguntas o manden cuál tipo de seminario sería útil desde el punto de vista societario. O sea que este es un brillante comienzo que nos muestra todo, que tiene un uso práctico, sí, además de compañerismo, por supuesto, que es esencial. O sea que yo diría que les agradezco de todo corazón, todos les agradecemos el haber comenzado algo que esperemos que continúe en forma consuetudinaria, ¿no?
Sí, Muchas gracias a todos. gracias, Fernando, por recordarlo. Lo hemos dicho en el otro seminario. Sería interesante que mandaseis propuestas de seminarios para tratar de organizarlos. Cosas que interesan en determinados países, en otros, pero cosas de actualidad, y nosotros trataríamos de organizarlos, los que sean de propuestas de la parte de intervencionismo a Pedro o a mí, y las que sean de diagnóstico, pues a Carlos Torres y a Roy y a Rafael Rojas. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Gracias, Marc. Esperamos verte pronto. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, hasta Luego luego. todos. Hasta luego.